Hola, soy Dina y en este video estudiaremos una de las técnicas de integración. En este caso es el de la integración por parte. Entonces, recordemos que en las antiderivadas la integral de una función indefinida es igual a la antiderivada de una función f de x mayúscula más la constante de integración. Y esto es si solo si la derivada de esa f mayúscula coincide con la función a la cual se está integrando. Entonces, nosotros para la regla del producto tenemos que si dos funciones son derivables, supongamos f y g, voy a llamar aquí, entonces el producto de esas funciones o la derivada de ese producto es igual a la derivada de la primera función, en este caso f de x, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, si nosotros aplicamos integrales indefinidas a esta regla de producto, ¿qué obtenemos? Voy a poner aquí aplicando integrales. Obtenemos la integral de f' de x por g de x más f de x por g' de x es igual a f de x por g de x. O también como f y g son derivables, se nos queda que la integral de f' de x por g de x más la integral de f de x por g' de x es igual a f de x por g de x. Entonces, reorganizando esta ecuación, nosotros tenemos que f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x es igual a la integral de f de x por g' de x. Llamemos a esta ecuación ecuación 1. A esta ecuación 1 es la que nosotros llamamos fórmula de integración por parte. Para verla de forma más sencilla, nosotros lo que hacemos es aplicar la regla de sustitución como ya la conocemos. Entonces llamamos a u
como la función f de x. Y g va a ser b, la función g de x va a ser b. Además, sus diferenciales son du igual f' de x y db igual g' de x respectivamente. Luego lo que hacemos es que por la regla de sustitución, la fórmula para integración por partes se transforma en la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces, esta es nuestra fórmula de integración por partes, ya sea que la usemos como en la ecuación 1 o aquí como esta, llamémosla ecuación 2. Bueno, pero entonces veamos unos ejemplos para saber cómo aplicarla o cuándo aplicarla. Entonces, ejemplo 1. Evaluar la integral indefinida de x por seno de x de x. Lo primero que debemos hacer es hacemos u igual x, y el diferencial de u, que va a ser de x, nuestro caso de b va a ser seno de x de x, y b va a ser menos coseno de x. Entonces, la integral de x por seno de x va a ser igual, aplicando la ecuación 2, que es u por b, pero ¿quién es u? X. ¿Y quién es b? Menos coseno de x. Entonces será menos x coseno de x menos la integral de b por du. Pero ¿quién es b? Es menos coseno de x. Como este menos lo podemos sacar, nos va a quedar positivo. Menos coseno de x de x. Entonces, esto aquí es igual a menos x por coseno de x, y sabemos que la integral de coseno de x es seno de x más la constante de integración. Bueno, aquí tenemos que hacer una observación. Observación. Es recomendable elegir, vamos a escribirla, que no se nos olvide. Es recomendable elegir u como el polinomio en x. Debido a que al derivar
este disminuye 1 grado. ¿Por qué? Porque si nosotros por el contrario hubiésemos hecho, vamos a poner aquí un asterisco, si nosotros hubiésemos tomado a u como seno de x, sabemos que de aquí el diferencial de u en este caso es coseno de x, hubiésemos tomado a de b como x de x, entonces b nos hubiese quedado 1 medio de x cuadrado. Al aplicarlo a la fórmula de integración por partes, nos hubiese quedado que la integral de x seno de x nos iba a quedar 1 medio de x cuadrado seno de x menos 1 medio de la integral de x cuadrado coseno de x. Entonces esta integral no sabríamos cómo hacerla, pues me hubiese quedado pues peor que la original. Entonces por eso hay que saber bien elegir las funciones. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2, vamos a encontrar la integral del logaritmo de x de x. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, vamos a identificar quién va a ser nuestra función u. Entonces hacemos u igual logaritmo de x. Diferencial de u en este caso sería 1 sobre x de x. ¿Quién sería nuestro db o el diferencial de b en este caso? Sería de x y la función b sería x. Entonces la integral del logaritmo de x, aplicando la ecuación número 2 que teníamos allá, que era la integración por parte, que era u por b menos la integral de b por du, entonces nos queda u por b. ¿Quién es u? Logaritmo de x. ¿Quién es b? X. Entonces nos queda x logaritmo de x menos la integral de b por du. ¿Quién es b? Es x. ¿Quién es du? 1 sobre x de x. En este caso podemos cancelar las x y nos queda x logaritmo natural de x menos la integral de dx. Y ya sabemos cómo nos da esta integral de dx. Luego la integral de logaritmo natural de x nos va a quedar x logaritmo natural de x menos x más la constante de integración. Pasemos a otro ejemplo. Ejemplo número 3. En este caso vamos a evaluar la integral de t cuadrado por Euler a la t de t. Igual que en la observación que hicimos anteriormente, que es recomendable elegir a u como el polinomio en x, bueno, en este caso vamos a tomar u como t cuadrado, que ya recordemos que al elegir u como el polinomio de x, al derivarlo, él va a disminuir en 1 grado. Entonces hacemos u igual t cuadrado. El diferencial de u
va a ser igual a 2t de t. Entonces dB, o el diferencial de B, va a ser Euler a la t de t, y B va a ser Euler a la t. Entonces la integral de t cuadrado Euler a la t de t va a ser igual a u por b, en este caso es t cuadrado Euler a la t, menos la integral de b por du. Pero como en este du 2 es una constante, lo podemos sacar de la integral. Se nos queda 2 menos 2 veces la integral, o menos 2 que multiplica la integral de t por Euler a la t de t. Teniendo esto, nos damos cuenta de que aquí debemos aplicar nuevamente integración por parte. Entonces, hacemos u igual t, el diferencial de u va a ser dt, db en este caso va a ser igual a Euler a la t de t, y b va a ser igual a Euler a la t. Luego la integral de t cuadrado Euler a la t de t va a ser igual a ¿qué? A t cuadrado por Euler a la t menos 2 que multiplica a u por b, en este caso sería t por Euler a la t, menos la integral de b por du, que sería Euler a la t de t. Esto es igual a que a t cuadrado Euler a la t menos 2t Euler a la t menos 2 multiplica la integral de Euler a la t de t, y esto es igual a que a t cuadrado Euler a la t menos 2 por t Euler a la t menos 2, y la integral de Euler a la t es Euler a la t más la constante de integración. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro, que les haya servido el video. Entonces, a modo de práctica, ustedes van a resolver los siguientes ejercicios. Entonces, evaluar la integral de x cuadrado coseno de x. Y en segundo, evaluar la integral de Euler a la t por seno de t de t. Bueno, chicos, que pasen bien.